Los muertos siguen trabajando, y cuando lo descubrí, todo lo que creía sobre la muerte se desmoronó en un segundo, porque no están descansando, no están en paz como nos han dicho toda la vida, sino que están ocupados, tremendamente activos, intensamente concentrados, haciendo algo que nunca debería haber visto, algo que cambia completamente todo lo que creemos saber sobre la vida y lo que viene después. Y desde que volví de ese lugar imposible, no puedo dejar de sentir que me observan constantemente, que esperan algo específico de mí, que mi regreso no fue accidental ni aleatorio, sino absolutamente intencional y planificado. Y lo peor, lo más perturbador de todo, es que ahora entiendo perfectamente por qué nadie habla de esto abiertamente. Porque nadie se atreve a decir la verdad completa sobre lo que realmente hacen los que ya se fueron, porque si lo supieran, si realmente comprendieran la magnitud de lo que sucede del otro lado, cambiaría todo, absolutamente todo en nuestras vidas. La forma en que vivimos cada día, la forma en que amamos a las personas, la forma en que nos despedimos cuando alguien se va. Mi nombre es Ernesto Villamil. Tengo 71 años recién cumplidos el mes pasado y vivo en Valparaíso, Chile, en una casa pequeña de madera pintada de azul deslavado por el sol y la sal que da directamente al Océano Pacífico, donde el viento salado y constante golpea las ventanas todas las mañanas desde las 6, y donde las gaviotas graznan sin cesar desde el amanecer hasta el atardecer, y donde he pasado los últimos 8 años completos de mi vida, desde que me jubilé definitivamente como arquitecto, después de 45 años intensos diseñando edificios residenciales y comerciales que aún se levantan orgullosos en Santiago, Viña del Mar y otras ciudades chilenas. Soy viudo desde hace exactamente 4 años y 3 meses, cuando perdí a mi esposa Clara, el amor de mi vida durante 37 años de matrimonio, por un cáncer de páncreas devastador que se la llevó en 6 meses absolutamente crueles, que nos arrancaron toda esperanza, mes tras mes, viendo cómo se apagaba lentamente frente a mis ojos impotentes. Tengo 2 hijos adultos. Rodrigo, de 42 años, que vive en Santiago con su esposa Patricia y sus 2 hijos, trabajando como ingeniero civil en una empresa constructora grande. Hay Marcela, de 39 años, que emigró a España hace exactamente una década, buscando mejores oportunidades profesionales como diseñadora gráfica, y a quien veo solamente una vez al año cuando logra venir de visita durante las vacaciones de verano con mi nieta pequeña Sofía. Tengo 3 nietos en total que me llenan de alegría profunda cuando vienen a pasar los veranos aquí conmigo, corriendo descalzos por la playa rocosa, preguntándome historias interminables de cuando yo era joven y la vida era completamente diferente, y mi vida había sido tranquila, predecible, cómoda, hecha enteramente de rutinas simples pero reconfortantes como caminar por el malecón cada tarde a las 5 en punto exactas sin importar el clima. El leer novelas históricas en el sillón desgastado junto a la ventana con una taza de té negro en las mañanas frías de invierno y cocinar los platos tradicionales que Clara solía preparar con tanto amor, como su cazuela de vacuno con papas y zapallo o su pastel de choclo con esa costra dorada perfecta, porque cocinar sus recetas me hace sentir que ella aún está cerca de alguna manera, que no se fue completamente, que algo de su esencia permanece. Nunca fui una persona especialmente espiritual o profundamente religiosa en mi vida. Crecí sí en una familia católica tradicional durante mi infancia en los años 50, pero dejé de ir a misa regularmente hace décadas, y específicamente cuando me di cuenta de que las respuestas existenciales que buscaba desesperadamente no estaban en los sermones dominicales repetitivos ni en los rituales vacíos, y siempre he sido más bien pragmático, extremadamente racional, un hombre de planos arquitectónicos y medidas precisas, de cálculos estructurales y fundamentos sólidos de concreto, alguien que necesita ver con sus propios ojos para creer en algo, que confía únicamente en lo tangible, en lo que se puede tocar físicamente y medir científicamente con instrumentos. La muerte para mí era simplemente el final biológico inevitable, el momento exacto en que el cuerpo deja de funcionar mecánicamente y todo se apaga como una luz, como una máquina compleja que finalmente agota su combustible después de décadas de uso. Y cuando Clara murió entre mis brazos en ese hospital frío, asumí con resignación que se había ido para siempre hacia la nada, que solo quedaban los recuerdos borrosos en mi memoria y las fotografías amarillentas en los álbumes familiares,
y me conformé dolorosamente con eso porque era lo único que tenía sentido lógico para mi mente racional entrenada. Y entonces llegó el 18 de octubre del 2025, un sábado por la tarde absolutamente típico del inicio de la primavera en Valparaíso, con ese cielo despejado y luminoso que tanto me gusta fotografiar, y decidí subir caminando al Cerro Alegre para tomar unas fotografías del atardecer desde uno de mis miradores favoritos con vista panorámica, algo que había hecho literalmente cientos de veces antes en los últimos 8 años sin ningún problema, y porque la fotografía de paisajes se había convertido lentamente en mi nuevo pasatiempo favorito desde la jubilación, llenando el vacío enorme que dejó el trabajo. Llevaba conmigo mi cámara vieja pero confiable, una Canon que compré hace 20 años en una tienda de Santiago, y subí despacio porque mis rodillas artríticas ya no son las mismas que hace 30 años, deteniéndome cada tanto en los descansos de las escaleras para recuperar el aliento que me falta y admirar las casas coloridas de colores imposibles que caracterizan los cerros famosos de esta ciudad, patrimonio que amo profundamente. Tomé varias fotos buenas. Capturé el sol hundiéndose dramáticamente en el horizonte marino, pintando el océano Pacífico de naranjas intensos y rojos sangrientos, y me sentí en paz completa, satisfecho y agradecido por estar vivo y poder presenciar todavía esa belleza natural gratuita. Pero mientras bajaba cuidadosamente por una de las escaleras empinadas de piedra que conectan los cerros históricos, esas escaleras antiguas de piedra y concreto desgastado que han estado allí por más de 100 años, mi pie izquierdo resbaló súbitamente en un escalón húmedo, probablemente mojado por el rocío marino que siempre se forma cerca del océano al atardecer, y perdí el equilibrio completamente. Mis brazos se agitaron desesperadamente intentando agarrarse de algo sólido, de la baranda oxidada, de la pared, de cualquier cosa, pero no había nada al alcance, y caí violentamente hacia adelante. Y todo sucedió en cámara lenta pero simultáneamente demasiado rápido para reaccionar. Y mi cabeza golpeó con fuerza brutal contra el borde de piedra afilado de uno de los muros antiguos que flanquean las escaleras, y sentí un estallido de dolor blanco y cegador que me atravesó el cráneo completo como un relámpago eléctrico, y un sabor metálico y desagradable inundó instantáneamente mi boca, y luego todo se volvió completamente negro, absolutamente oscuro, como si alguien hubiera apagado todas las luces del universo entero en un solo segundo. Pero el negro absoluto no duró mucho tiempo, tal vez segundos, tal vez menos, es imposible medirlo, porque de repente estaba de pie otra vez sin haberme levantado, sintiéndome extrañamente ligero, flotante y completamente sin dolor físico por primera vez en años, y miré confundido hacia abajo para ver dónde había caído exactamente, y lo que vi me congeló completamente en el lugar. Y porque allí, tendido inmóvil en las escaleras de piedra fría, con sangre oscura y espesa brotando de mi sien derecha formando un charco que crecía, estaba mi propio cuerpo físico, mi propia cara pálida y flácida que conozco del espejo, con los ojos cerrados y sin vida y la boca ligeramente abierta en una expresión de sorpresa, y mi cámara Canon rota a mi lado, el lente desprendido completamente y rodando escalera abajo haciendo un ruido metálico. Y había una mujer joven allí, quizás de 25 años máximo, con pelo largo y oscuro recogido en una cola alta, gritando histéricamente y llamando por ayuda con voz desesperada y aguda que resonaba en las paredes, y un hombre mayor, aproximadamente de mi edad, con gorra azul de marinero desgastada, y se arrodilló rápidamente junto a mi cuerpo inerte, y me tomó el pulso en el cuello con dedos claramente temblorosos por los nervios, y vi perfectamente su expresión cada vez más preocupada, cuando claramente no encontró nada al principio, ningún latido, ninguna señal de vida. Y yo intenté desesperadamente decirles que estaba perfectamente bien, que estaba aquí mismo parado, a solo 1 metro de distancia observándolos. Moví mis manos frenéticamente frente a sus caras, grité con toda mi fuerza sus nombres, aunque no los conocía realmente. Estoy aquí, mírenme. Pero absolutamente ninguno me escuchó, ninguno me vio siquiera. Era exactamente como si yo me hubiera vuelto completamente invisible, como si me hubiera transformado en un fantasma transparente de las historias. Y fue precisamente entonces cuando comprendí con una claridad aterradora y absoluta que había salido completamente de mi cuerpo físico, que estaba flotando, desconectado,
separado, viendo la escena de mi propia muerte como si fuera un espectador impotente en una película dramática que no podía pausar ni controlar de ninguna manera. Y lo extraño, lo verdaderamente perturbador y desconcertante fue que no sentí miedo paralizante, no inmediatamente al menos, sino una especie de curiosidad desconcertante mezclada con fascinación casi científica, porque todo a mi alrededor parecía más nítido, más vívido, más intensamente real que nunca antes en toda mi vida, como si hasta ese momento preciso hubiera estado viendo el mundo entero a través de un cristal grueso y empañado, y ahora finalmente pudiera ver con claridad perfecta y absoluta. Los colores eran exponencialmente más intensos y saturados: el rojo brillante de mi sangre, el azul profundo del cielo del atardecer, el verde vibrante de las plantas que crecían obstinadamente en las grietas de los muros antiguos. Todo brillaba con una saturación imposible que nunca había visto, y los sonidos eran dramáticamente más claros, más definidos, más tridimensionales. Podía oír perfectamente las conversaciones detalladas de la gente que estaba a 20, 30 metros de distancia calle arriba. Podía escuchar el motor diésel de los autos viejos subiendo trabajosamente la colina empinada, el llanto agudo de un bebé en alguna casa cercana invisible, el ladrido repetitivo de un perro a varias cuadras de distancia. Y podía ver detalles microscópicos que nunca había notado antes en 70 años de vida, y como las grietas minúsculas en las paredes antiguas formando patrones fractales naturales, las flores silvestres amarillas creciendo valientes entre las piedras duras con pétalos perfectamente simétricos, cada vena delicada en cada hoja de cada planta, cada grano de arena en el concreto desgastado, y sentí una libertad extraña y embriagadora recorriendo todo mi ser, como si finalmente me hubiera quitado un abrigo pesado de lana que había estado usando toda mi vida, sin darme cuenta consciente del peso terrible que cargaba constantemente, como si todas las limitaciones físicas del cuerpo envejecido, el dolor crónico constante en las rodillas artríticas, la rigidez permanente en la espalda baja, el cansancio perpetuo que nunca desaparecía, todo hubiera desaparecido mágicamente en un instante liberador. Pero entonces algo poderoso comenzó a jalarme irresistiblemente, una fuerza invisible pero absolutamente irresistible que me elevaba suavemente hacia arriba, no física sino magnética, como si una cuerda invisible atada firmemente a mi centro me estuviera arrastrando inexorablemente hacia el cielo abierto, y no podía resistirme aunque lo intenté con todas mis fuerzas. Y vi fascinado cómo la escena de mi accidente se hacía cada vez más pequeña debajo de mí. La mujer joven ahora hablando frenéticamente por su teléfono celular, el hombre mayor presionando su chaqueta marrón contra mi cabeza sangrante, intentando detener la hemorragia, y más gente comenzando a reunirse curiosa alrededor del círculo, y Valparaíso entero se desplegó majestuosamente debajo de mí como un mapa tridimensional gigante, con sus famosos cerros de colores brillantes como una paleta desordenada de pintor, sus escaleras serpenteantes como venas expuestas, el puerto industrial activo a un lado con sus grúas enormes, el océano Pacífico infinito extendiéndose hasta el horizonte imposible del otro lado brillando como mercurio, y seguí subiendo más y más alto hasta que vi toda la bahía completa de Valparaíso, toda la costa irregular chilena, las montañas andinas majestuosas a lo lejos cubiertas de nieve. Y luego atravesé algo definitivo, una especie de membrana invisible pero definitivamente presente y tangible, como cruzar la superficie tensa del agua desde abajo hacia arriba, y todo cambió instantánea y dramáticamente. La realidad física se dobló imposiblemente, se fracturó en pedazos, se reconfiguró completamente, y me encontré flotando en un espacio que no puedo describir adecuadamente con palabras normales del lenguaje humano limitado, porque no era un lugar físico con dimensiones espaciales comprensibles, sino algo completamente diferente, algo más, como si fuera una dimensión completamente nueva superpuesta directamente sobre la realidad que conocía toda mi vida, coexistiendo simultáneamente pero completamente invisible para los vivos ordinarios. Y allí vi algo que me dejó completamente paralizado, sin aliento, aunque ya no necesitaba técnicamente respirar. Había gente, no decenas, sino cientos, miles, decenas de miles, una multitud imposible de contar extendiéndose infinitamente en todas direcciones posibles, pero no estaban vivas en el sentido convencional que yo había entendido siempre.
Sus cuerpos eran translúcidos y luminiscentes, hechos de algo extraño entre materia sólida y energía pura, brillando con luz interna. Y supe inmediatamente, sin que absolutamente nadie me lo dijera explícitamente, que eran los muertos, todas las personas que habían fallecido, no solo recientemente, sino desde siempre, desde el principio de la humanidad, y no estaban flotando sin rumbo como almas perdidas de las leyendas, ni descansando pacíficamente en la paz eterna como prometen todas las religiones, sino que estaban ocupados, tremendamente ocupados, intensamente concentrados, moviéndose con propósito definido y urgencia palpable, organizados en algo que parecía un sistema complejo e intrincado, como una colmena gigantesca donde cada individuo tiene una función específica asignada. Y algunos estaban reunidos en grupos compactos, discutiendo apasionadamente algo que yo no podía escuchar claramente, gesticulando con intensidad emocional. Otros trabajaban completamente solos, concentrados en tareas específicas que no podía comprender, y absolutamente todos parecían estar enfocados en algo invisible para mí, mirando constantemente hacia abajo como si pudieran ver a través de infinitas capas de realidad que yo no percibía. Y lo más perturbador, lo que hizo que mi mente racional tratara desesperadamente de rechazar lo que estaba viendo, fue que reconocí algunos rostros familiares, caras que no había visto en años, en décadas completas. Mi padre Héctor, que murió hace exactamente 20 años de un infarto fulminante mientras trabajaba tranquilamente en su jardín de tomates. Un amigo cercano de la universidad llamado Roberto, que falleció trágicamente en un accidente de tránsito a los 30 años. Una vecina extraordinariamente dulce llamada Doña Mercedes, que vivió en mi misma calle durante 30 años completos y que murió el año pasado mientras dormía pacíficamente. Y todos ellos estaban allí presentes, viéndose exactamente como los recordaba vívidamente en sus mejores momentos vitales, no enfermos o cruelmente envejecidos, sino en la plenitud radiante de su existencia, y no me miraban directamente, no parecían notar mi presencia intrusa en absoluto. Estaban completamente absortos en lo que fuera que estuvieran haciendo tan concentradamente, y yo me sentí como un intruso vergonzoso, como alguien que había entrado sin permiso en un lugar sagrado y secreto donde definitivamente no pertenecía todavía. Pero entonces mi padre levantó súbitamente la vista, como si hubiera sentido intuitivamente mi presencia específica, y nuestros ojos se encontraron directamente, y vi sorpresa genuina en su rostro familiar. Sus cejas se levantaron visiblemente y su boca se abrió ligeramente, como si yo definitivamente no debiera estar allí todavía, como si hubiera entrado prematuramente en un lugar absolutamente prohibido antes de mi tiempo designado, y se acercó a mí extremadamente rápido, moviéndose sin caminar realmente, deslizándose suavemente por el espacio como si volara. Y aunque no habló con palabras audibles, aunque su boca no se movió físicamente, escuché su voz inconfundible dentro de mi cabeza, clara y familiar como si nunca se hubiera ido, y dijo con preocupación evidente: «Ernesto, hijo mío, no deberías estar aquí todavía. Es demasiado pronto, demasiado temprano, no has terminado tu trabajo, tu misión en el otro lado aún no está completa». Y yo quise preguntarle 1000 cosas urgentes. Quise preguntarle desesperadamente qué estaba haciendo exactamente, qué era todo esto que veía, dónde estaba Clara específicamente, si ella estaba bien y en paz, si había sufrido terriblemente al morir, si me había extrañado tanto como yo a ella durante estos 4 años. Pero antes de que pudiera formular siquiera una pregunta coherente, él extendió su mano translúcida y tocó suavemente mi frente con su dedo índice. Y de repente me mostró algo abrumador. Y la realidad entera se abrió como una flor gigante, y estaba viendo hilos, millones, billones, de trillones de hilos luminosos de diferentes colores brillantes y grosores variados que se extendían en todas direcciones posibles del espacio, formando una red infinitamente compleja y hermosa, conectando a los muertos con los vivos en patrones imposibles. Y cada hilo individual pulsaba rítmicamente con luz propia y energía palpable, latiendo exactamente como un corazón vivo, y comprendí con una claridad abrumadora que esos hilos eran conexiones emocionales, vínculos espirituales profundos entre los que se fueron y los que aún estamos vivos respirando, y los muertos no estaban simplemente observando pasivamente desde lejos como espectadores,
sino que estaban tirando activamente de esos hilos, ajustándolos delicadamente con precisión, tejiendo patrones intrincados y hermosos, influyendo directamente, guiando sutilmente, protegiendo constantemente, trabajando activamente en las vidas de quienes dejaron atrás amando. Y mi padre me llevó más cerca de uno de esos grupos concentrados y vi a una mujer muerta, relativamente joven, quizás de 30 años, con pelo castaño largo recogido en una cola práctica, y ella estaba intensísima y completamente concentrada en un hilo particular que brillaba con luz dorada intensísima, y seguía ese hilo específico con la mirada hacia abajo a través de las capas múltiples de realidad. Y vi que conectaba directamente con un niño pequeño, no más de 5 años, que estaba jugando inocentemente en un parque público con una pelota roja brillante, corriendo descalzo sobre el pasto verde perfectamente cortado, y la mujer muerta ajustaba algo sutil en el hilo, hacía algo imperceptible con sus manos brillantes. Y de repente el niño se detuvo completamente en seco, justo exactamente antes de correr hacia la calle, donde un auto azul pasó a toda velocidad peligrosa un segundo después, y comprendí con horror mezclado con asombro que ella acababa de salvarlo literalmente, que había intervenido en el momento exacto preciso para protegerlo de ser atropellado y muerto, plantando directamente un pensamiento, una intuición, un impulso inconsciente en su mente infantil para que se detuviera inexplicablemente. Y cuando la mujer se dio vuelta, vi lágrimas brillantes rodando por sus mejillas translúcidas, y supe sin que absolutamente nadie me lo dijera que era su hijo, que ella había muerto, probablemente en un accidente o enfermedad repentina, pero seguía cuidándolo incansablemente. Seguía siendo su madre protectora desde el otro lado de la muerte, vigilando cada momento peligroso, protegiéndolo de peligros que él nunca sabría que existieron. Y eso me rompió por dentro completamente, porque me di cuenta con una fuerza devastadora que Clara probablemente estaba haciendo exactamente lo mismo, que ella seguía cuidando amorosamente de nuestros hijos Rodrigo y Marcela, de nuestros 3 nietos preciosos, que nunca nos había dejado realmente, que había estado allí presente en cada cumpleaños, cada graduación, cada momento importante y cada momento ordinario, invisible pero absolutamente presente y activa. Y busqué con desesperación creciente entre todas esas figuras luminosas, tratando frenéticamente de encontrarla, girando en todas direcciones posibles, llamándola insistentemente en mi mente: Clara, Clara, amor mío, ¿dónde estás? Pero había demasiadas personas, de demasiadas caras brillantes, y mi padre puso su mano firmemente en mi hombro con firmeza pero gentileza y negó con la cabeza lenta y tristemente. Cada uno tiene su trabajo asignado específicamente, Ernesto, me dijo sin palabras pero con significado completo. Y no todos pueden encontrarse aquí en este espacio específico, porque hay reglas establecidas, hay orden necesario, hay una estructura que debe mantenerse para que todo funcione. Y Clara está exactamente donde necesita estar, haciendo lo que necesita hacer, cuidando de quienes necesitan su cuidado, y tú debes volver al mundo físico porque tu trabajo en la tierra aún no ha terminado, porque todavía tienes una misión importante que cumplir. Y yo quise protestar furiosamente, quise gritar que no era justo, que quería quedarme aquí y que quería buscarla incansablemente hasta encontrarla finalmente, que había esperado 4 años largos para este momento. Pero entonces vi algo más que me heló hasta los huesos, aunque ya no tenía cuerpo físico que enfriar, porque no todos los muertos estaban trabajando en armonía perfecta, no todos brillaban con luz clara y hermosa. Algunos estaban horriblemente atrapados, enredados en sus propios hilos como insectos en telarañas pegajosas, incapaces de moverse libremente, incapaces de seguir adelante, y sus rostros mostraban confusión profunda, dolor antiguo y no resuelto, rabia contenida durante décadas, desesperación sin fin visible, y esos hilos específicos no brillaban con colores hermosos, sino que pulsaban enfermizamente con una luz oscura, gris y púrpura, como moretones gigantes. Y vi claramente cómo esos hilos enfermos afectaban directamente a los vivos, cómo las personas conectadas a esos hilos rotos sufrían inexplicablemente sin saber por qué, cómo cargaban pesos invisibles que los aplastaban, cómo la depresión los consumía lentamente, cómo la ansiedad los paralizaba completamente, y comprendí con una revelación terrible que el duelo interminable,
La depresión clínica, la desesperanza que sentimos a veces, no son únicamente nuestros propios, sino que también cargan con el dolor no resuelto, la culpa no perdonada, la rabia no liberada de quienes se fueron sin cerrar sus heridas emocionales. Y mi padre me mostró específicamente uno de esos hilos oscuros, uno particularmente perturbador que conectaba a un hombre muerto atrapado en posición fetal con una mujer viva que sollozaba destrozada en una cama. Y dijo: esto es exactamente lo que sucede cuando alguien muere sin resolver lo que necesitaba resolver urgentemente, sin perdonar lo que necesitaba perdonar desesperadamente, sin soltar lo que necesitaba soltar para liberarse, y se quedan atrapados aquí en este estado intermedio, en este limbo de su propia creación inconsciente, y los que dejaron atrás también quedan atrapados emocionalmente, encadenados al dolor, y el ciclo continúa generación tras generación, hasta que alguien, vivo o muerto, tiene el valor y la sabiduría de romperlo definitivamente. Y entonces comprendí perfectamente mi tarea. Comprendí con claridad cristalina por qué él me estaba mostrando todo esto, por qué había sido permitido ver lo que los vivos normalmente no ven, porque yo necesitaba volver al mundo físico y ayudar a romper esos ciclos destructivos. Necesitaba decirle a la gente que los muertos siguen aquí activamente, que siguen trabajando incansablemente, que siguen amando con la misma intensidad o más, pero también que algunos están atrapados en su propio dolor y necesitan ser liberados, y que nosotros, los vivos, tenemos el poder y la responsabilidad de hacerlo a través del perdón, la liberación, el amor incondicional. Pero antes de que pudiera procesar completamente todo eso, antes de que pudiera aceptar o rechazar la misión, algo me jaló violentamente hacia atrás con una fuerza brutal, como si una mano gigante e invisible me agarrara y me lanzara, y sentí como si me empujaran a través de un túnel estrecho y sofocante, y todo el conocimiento, todas las imágenes, todos los rostros empezaron a desvanecerse como arena entre mis dedos, y luché desesperadamente por retenerlas, por recordar cada detalle, pero era como tratar de agarrar agua con las manos abiertas. Se escurría, se perdía, y entonces sentí un dolor agudo y abrasador en mi cabeza, como si me clavaran 1000 agujas al rojo vivo simultáneamente, y mis pulmones se llenaron de aire de golpe en una inhalación violenta y dolorosa que quemaba, y abrí los ojos de repente, y la luz brillante del día me cegó temporalmente, y estaba en una ambulancia en movimiento con las sirenas aullando ensordecedoramente, con paramédicos inclinados sobre mí con expresiones concentradas, y una mujer joven con uniforme verde me decía con voz fuerte y clara: «Señor Villamil, quédese con nosotros, quédese con nosotros. Ya casi llegamos al hospital». Y yo quería desesperadamente decirle que acababa de estar en otro lugar completamente diferente, de que acababa de ver algo imposible e increíble, pero no podía hablar porque tenía una mascarilla de oxígeno sobre mi boca. Solo podía respirar con dificultad y sentir dolor punzante radiando desde mi cráneo. Pasé 3 días completos en el hospital, con una contusión cerebral severa que requería monitoreo constante cada hora y una fractura lineal en el cráneo que los médicos dijeron afortunadamente no había penetrado demasiado profundo, y me dijeron repetidamente que tuve una suerte increíble de estar vivo, que el golpe pudo haberme matado fácilmente o dejado con daño cerebral permanente, y yo sabía que sí me mató, por lo menos temporalmente, que crucé completamente al otro lado, pero fui devuelto. Pero no les dije nada porque sabía exactamente lo que pensarían, que el golpe me había dañado el cerebro, que estaba confundido, delirando, inventando fantasías para procesar el trauma. Y durante esos 3 días interminables no pude dormir absolutamente nada, porque cada vez que cerraba los ojos exhaustos veía esos hilos brillantes, veía a los muertos trabajando incansablemente, veía sus rostros concentrados y me sentía dividido entre 2 mundos, como si una parte fundamental de mí todavía estuviera allá del otro lado y solo una parte hubiera regresado a este cuerpo roto. Y en la segunda noche, cuando las enfermeras habían apagado las luces del hospital y todo estaba en silencio, excepto por el pitido constante de los monitores, sentí una presencia inconfundible en mi habitación, una calidez familiar, y abrí los ojos lentamente. Y allí estaba Clara, de pie junto a mi cama, viéndose exactamente como la recordaba en sus mejores días, y con su cabello castaño recogido en una cola baja,
con esa sonrisa suave que siempre me tranquilizaba incluso en los peores momentos, con sus ojos marrones brillando con amor. «No te asustes, mi amor», dijo ella. Y esta vez sí escuché su voz claramente, real y física, aunque sabía que no lo era. «Vine porque sabía que estarías confundido, que necesitarías entender lo que viste, que necesitarías confirmación de que no estás perdiendo la cordura». Y yo quise tocarla desesperadamente. Estiré mi mano temblorosa a pesar del dolor, pero ella negó con la cabeza tristemente. «No puedo permitir contacto físico, mi amor. No puedo quedarme mucho tiempo porque no está permitido. Pero necesito que sepas que todo lo que viste es absolutamente real, que nosotros los muertos seguimos aquí, aunque invisibles, trabajando incansablemente y cuidándolos a todos ustedes, y yo he estado contigo cada día desde que me fui, en cada comida solitaria, en cada paseo por el malecón, en cada vez que lloraste en silencio, y seguiré estando contigo hasta que sea tu momento de venir definitivamente. Pero ahora tienes una misión importante, Ernesto. Tienes que ayudar a otros a entender esta verdad. Tienes que ser un puente entre los mundos». Y yo le pregunté con voz quebrada cómo se supone que haga eso. ¿Cómo puedo explicar algo tan imposible? Y ella sonrió con esa ternura infinita que siempre tuvo y dijo: «Simplemente di la verdad tal como la experimentaste. Cuenta lo que viste sin adornos ni exageraciones, y los que necesiten escucharlo lo encontrarán en el momento exacto que lo necesiten, porque nada es casualidad, absolutamente nada. En todo está conectado en una red de sincronicidades perfectas». Y desapareció gradualmente, como humo disipándose. Y yo me quedé llorando sin control en esa cama de hospital, no de tristeza, sino de alivio abrumador, porque finalmente sabía con certeza absoluta que ella estaba bien, que no se había ido completamente, que el amor que compartimos durante 37 años de matrimonio seguía vivo y pulsante, solo había cambiado de forma, transformado pero no destruido. Y cuando salí del hospital una semana después, caminando despacio con ayuda de un bastón porque todavía estaba débil, volví a mi casa azul frente al mar con una misión clara grabada en mi alma. Y comencé a hablar de mi experiencia primero con mis hijos Rodrigo y Marcela, que vinieron desde Santiago y España respectivamente cuando se enteraron del accidente, y que me escucharon con escepticismo visible, pero también con curiosidad genuina, porque vieron que algo profundo en mí había cambiado, que no era el mismo hombre que había subido al cerro una semana atrás. Y luego hablé con amigos cercanos, con vecinos del barrio, con conocidos en el mercado, y descubrí algo extraordinario, que muchas personas habían tenido experiencias similares aunque menos intensas, pequeños destellos de conexión con los que se fueron, sueños vívidos donde recibían mensajes, coincidencias imposibles de explicar racionalmente, sensaciones físicas de presencia en momentos significativos, pero todos habían tenido miedo de hablar abiertamente porque pensaban que los demás los considerarían locos, supersticiosos, delirantes. Y empecé a reunirme semanalmente con esas personas en mi casa, en que compartimos nuestras historias sin juicio ni incredulidad, y formamos un pequeño grupo de 11 personas aquí en Valparaíso, y aprendí que no estoy solo en absoluto, que hay miles, millones de personas en todo el mundo que saben esta verdad en sus corazones, que los muertos no descansan pasivamente, sino que trabajan activamente, que nos cuidan constantemente, que nos guían sutilmente, y que algunos están atrapados y necesitan nuestra ayuda consciente para liberarse y continuar su camino. Y aprendí también a reconocer las señales que envían, los momentos específicos en que ellos intentan comunicarse, cuando encontramos una pluma en un lugar imposible, cuando escuchamos su canción favorita justo cuando estamos pensando en ellos, cuando sentimos su perfume característico sin fuente lógica, y aprendí a responder conscientemente y a enviar amor, gratitud profunda, perdón liberador a través de esos hilos invisibles que nos conectan eternamente, y vi cómo eso cambiaba las cosas dramáticamente, como las personas que cargaban duelos imposibles de superar durante años finalmente encontraban paz cuando entendían que sus seres queridos seguían cerca, solo en una forma diferente, no física, pero real. Y hace exactamente 2 meses,
Algo extraordinario sucedió que confirmó completamente todo, porque una mujer llamada Beatriz llegó a uno de nuestros encuentros semanales, completamente desesperada y al borde del colapso porque su hermano menor se había suicidado un año atrás colgándose en su departamento y ella no podía perdonarse por no haber visto las señales de su depresión, por no haberlo salvado cuando tuvo oportunidades. Y llevaba ese peso aplastante de culpa que la estaba destruyendo lentamente, que le impedía dormir, comer, funcionar. Y mientras ella hablaba entre sollozos, yo cerré los ojos instintivamente y pedí ayuda a mi padre, a Clara, a quien pudiera escucharme del otro lado. Pedí ver su hilo, ver qué estaba pasando realmente, y de repente lo vi con claridad perfecta, y vi a su hermano, un hombre joven de tal vez 28 años, atrapado, completamente enredado en su propio dolor y culpa masivos, incapaz de avanzar hacia la luz. Y su hilo estaba oscuro y pulsaba con sufrimiento puro, y estaba conectado directamente al corazón de Beatriz, transmitiéndole todo ese dolor no resuelto, toda esa culpa tóxica, convirtiéndola en su prisionera emocional sin que ninguno de los dos lo supiera conscientemente. Y yo abrí los ojos y le dije exactamente lo que vi sin filtros, y ella lloró aún más fuerte, y le expliqué que su hermano necesitaba desesperadamente escuchar que ella lo perdonaba por lo que hizo, que necesitaba permiso explícito de ella para irse, para dejar de sufrir, para soltar la culpa y seguir adelante hacia donde necesitaba ir. Y ella habló en voz alta en mi sala de estar, como si él estuviera físicamente allí sentado frente a ella, y le dijo todo lo que necesitaba decir. Todas las palabras que había guardado durante un año. Le dijo que lo amaba incondicionalmente, que entendía su dolor, que no lo culpaba por su decisión, que ella tampoco sabía cómo ayudarlo, pero que ahora entendía que él hizo lo mejor que pudo con los recursos emocionales que tenía, y le dio permiso explícito para irse, para dejar de cargar culpa, y para dejar de atormentarse, para liberarla y liberarse. Y yo vi con mis ojos internos cómo el hilo comenzaba a cambiar gradualmente, cómo la oscuridad se disolvía como humo, cómo él finalmente se soltaba y se elevaba hacia la luz. Y Beatriz sintió el cambio también instantáneamente, porque de repente respiró profundo por primera vez en un año, como si un peso gigantesco se hubiera levantado físicamente de su pecho, y sonrió genuinamente por primera vez en 12 meses. Y ese momento me confirmó sin ninguna duda que esto es completamente real, que no fue una alucinación causada por el trauma del golpe, sino que es la verdad más profunda que he conocido en 71 años de vida, que la muerte no es el final definitivo, sino una transformación radical, y que los muertos tienen un propósito claro, un trabajo que continúa incansablemente. Y así nosotros somos parte integral de ese trabajo porque estamos conectados a través de hilos invisibles de amor. Siempre lo hemos estado desde el principio y siempre lo estaremos hasta el final. Y ahora, a mis 71 años, después de haber vivido una vida entera creyendo que tenía las cosas importantes resueltas, descubrí que apenas estaba comenzando a entender la verdad fundamental, y que mi verdadero propósito nunca fue construir edificios de concreto y acero, sino construir puentes invisibles, puentes entre mundos separados, entre los que se fueron y los que quedamos, y ayudar a otros a cruzar ese puente con amor y comprensión en lugar de miedo y negación. Y si estás leyendo esto ahora mismo, si algo profundo en estas palabras resuena en tu corazón, quiero que sepas que no es casualidad ni coincidencia, que probablemente hay alguien específico del otro lado que necesitaba que escucharas esto precisamente hoy, que necesitaba que entiendas que no te han abandonado nunca, que siguen trabajando incansablemente para ti aunque no puedas verlos, cuidándote en cada momento difícil, guiándote en cada decisión importante, y que el amor que compartiste con ellos nunca murió realmente, solo cambió de forma física a espiritual. Y que ellos esperan pacientemente el día bendito en que finalmente te reúnas con ellos, pero hasta entonces, hasta ese momento inevitable, están tremendamente ocupados haciendo lo que los muertos realmente hacen: amar incondicionalmente, proteger constantemente, guiar sutilmente y esperar eternamente.